Mi vida en Madrid era un sueño hecho realidad. El aire de la ciudad vibraba con una energía única, mezclando el encanto de lo antiguo con el pulso de lo moderno. Me encantaba pasear por las calles empedradas, admirando la arquitectura centenaria mientras saboreaba un café con leche en una de las muchas cafeterías con encanto. Aquel jueves por la mañana estaba en casa, trabajando en mi improvisado despacho del salón. El sol primaveral entraba a raudales por las ventanas, iluminando mis papeles extendidos sobre la mesa. Estaba concentrado en un proyecto importante cuando oí el timbre de la puerta. ¿Quién será a estas horas?, pensé, mirando el reloj que marcaba las 10:30. No esperaba visitas y Fernando, mi marido, estaba en el trabajo. Cuando abrí la puerta, me dio un vuelco el corazón. Allí estaban Consuelo, mi suegra, y Lucía, mi cuñada. Las dos sonreían, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir ligeramente incómoda. «Sorpresa, cariño», exclamó Consuelo, abriendo los brazos para abrazarme. «Consuelo, Lucía». «Qué agradable sorpresa», respondí, intentando parecer realmente feliz por la inesperada visita. «Pasad, por favor». Mientras les conducía a la habitación, me di cuenta de que intercambiaban rápidas miradas entre ellos. Algo en el ambiente me decía que no se trataba solo de una visita social. «¿Le traigo un café?», le ofrecí, más por cortesía que por deseo. «No, querida. En realidad, hemos venido porque necesitamos un pequeño favor», dijo Consuelo, con su voz tan melosa como siempre. Me senté en el sofá, frente a ellas, esperando lo que iba a ocurrir a continuación. Lucía, que había permanecido callada hasta entonces, habló por fin: «Necesitamos que nos prestes tu coche. Es para un viaje rápido de negocios a Toledo». Parpadeé un par de veces, procesando la petición. Mi coche era prácticamente nuevo, un regalo de Fernando por nuestro aniversario de boda. Lo trataba como si fuera mi bebé. ¿Toledo? Pero si está muy cerca. ¿No se puede ir en tren?, pregunté, intentando no sonar demasiado a la defensiva. Consuelo intervino rápidamente: «Ah, pero tenemos que llevar unas muestras de producto. Sería una molestia en el tren, ya sabes». Dudé. Algo en aquella historia no sonaba bien. ¿Por qué no estaban usando el coche de Lucía? ¿O el de Consuelo? ¿Por qué la mía? «Es muy importante, cuñada», insistió Lucía, con un tono casi suplicante. «Te prometo que cuidaremos bien de él». Justo entonces, noté una rápida mirada intercambiada entre madre e hija. Era casi imperceptible, pero estaba ahí, una mirada de complicidad, como si compartieran un secreto. Mi instinto me gritó que dijera que no, pero las palabras que salieron de mi boca fueron otras: «De acuerdo, puedes llevarte el coche. Pero, por favor, tened cuidado con él». El alivio en sus caras fue inmediato y casi exagerado. Consuelo se levantó y volvió a abrazarme. «Ah, cariño, eres un ángel. No te preocupes, cuidaremos de tu cochecito como si fuera nuestro». Fui al dormitorio a por las llaves, con el corazón encogido. Cuando volví, se las di a Lucía, que las cogió con una ansiedad apenas disimulada. «¿Cuándo vuelves?», le pregunté, tratando de parecer despreocupado. «Mañana por la noche como muy tarde», contestó Lucía rápidamente. «No te preocupes, te llamaremos en cuanto lleguemos a Toledo». La seguí hasta la puerta, observando cómo bajaban las escaleras. Antes de cerrarla, oí que Consuelo le susurraba algo a Lucía, pero no entendí qué era. Volví a mi trabajo, pero no podía concentrarme. La sensación de que algo iba mal no me abandonaba. ¿Por qué necesitaban tanto mi coche? ¿Qué planeaban realmente? Pasé el resto del día inquieto, mirando constantemente el móvil, esperando la llamada prometida. Nunca llegó. Por la noche, cuando llegó Fernando, no mencioné el préstamo del coche. Algo me decía que debía mantenerlo en secreto, al menos por el momento. Aquella noche no pude dormir. Mi mente repetía una y otra vez la escena de la mañana, analizando cada detalle, cada mirada intercambiada. ¿Qué hacían realmente Consuelo y Lucía en Toledo? ¿Y por qué tenía la sensación de haber cometido un grave error al prestar mi coche? Los 2 días siguientes al préstamo de mi coche fueron una tortura.
No podía concentrarme en mi trabajo, mi sueño era intranquilo y agitado. La falta de noticias de Consuelo y Lucía no hacía más que aumentar mi ansiedad. Fernando notó mi estado alterado, pero lo atribuyó al estrés del trabajo cuando se lo mencioné. Decidí no contarle lo del préstamo del coche, al menos de momento. La tarde del segundo día, estaba sentada en el sofá hojeando distraídamente una revista cuando oí el timbre de la puerta. Se me aceleró el corazón. Corrí hacia la puerta y allí estaban, Consuelo y Lucía, con cara de cansadas y nerviosas. «Hola, cariño», exclamó Consuelo, con la voz un poco más alta de lo habitual. «Venimos a devolverte el coche. Muchas gracias por el préstamo, ha sido de gran ayuda». Lucía, a su lado, se limitó a asentir, evitando mi mirada. Sus manos temblaban ligeramente cuando me entregó las llaves. «¿Qué tal el viaje?», le pregunté, intentando mantener un tono desenfadado mientras cogía las llaves. «¿No llamaste cuando llegaste a Toledo?». «Ay, fue todo tan precipitado», contestó rápidamente Consuelo. «Los negocios, ya sabes cómo son. Apenas hemos tenido tiempo de respirar». Algo en su voz sonaba falso, ensayado. Lucía permaneció en silencio, con los ojos recorriendo el pasillo como si buscara una vía de escape. «Ya veo», dije, percibiendo la tensión en el ambiente. «¿Te gustaría entrar a tomar un café? ¿Puedes contarme más cosas del viaje?». «No, no», dijo Lucía, casi gritando. Se recompuso rápidamente. «Estamos agotados. Solo queremos ir a casa y descansar». Consuelo asintió enérgicamente. «Sí, sí. Vendremos otro día para hablarlo. Ahora tenemos que irnos». Antes de que pudiera insistir, los dos ya se alejaban por el pasillo, casi corriendo hacia el ascensor. Me quedé en la puerta, viéndoles marchar, con la sensación de que algo iba mal creciendo en mi pecho. Bajé al garaje para comprobar el coche. A primera vista, parecía normal, pero al acercarme me di cuenta de que estaba bastante más sucio de lo habitual. Para ser un viaje rápido de negocios, el vehículo parecía haber circulado por caminos de tierra. Abrí la puerta e inmediatamente sentí un olor extraño. Era una mezcla de moho, sudor y algo que no podía identificar. Definitivamente no era el olor de mi ambientador de vainilla. Entré en el coche, examinando cada detalle. El asiento del conductor estaba ajustado de forma diferente y había manchas en la tapicería que antes no estaban. En la guantera encontré un recibo arrugado de una gasolinera de un pueblo que no estaba en la carretera de Toledo. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Qué había pasado realmente en esos 2 días? ¿Dónde habían ido Consuelo y Lucía? ¿Y por qué estaban tan nerviosas y tenían tanta prisa por irse? Volví al piso, con la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Decidí no contarle nada a Fernando todavía. Necesitaba entender mejor lo que estaba pasando antes de involucrarle. Esa noche no pude dormir. Di vueltas y vueltas en la cama, repasando mentalmente cada detalle de los últimos días. La extraña petición, la mirada cómplice entre Consuelo y Lucía, la falta de comunicación durante el viaje, el estado del coche, su nerviosismo al devolverlo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Tenía que seguir investigando. Algo me decía que, fuera lo que Consuelo y Lucía ocultaban, era lo suficientemente grave como para ponerlas en aquel estado de nerviosismo. Cogí el teléfono, dudé un momento y marqué el despacho de Lucía. Contestó la secretaria. «Buenos días, despacho de la señora Lucía, ¿en qué puedo ayudarle?». «Buenos días», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Soy la cuñada de Lucía. Me ha hablado de un viaje de negocios a Toledo en los últimos días. ¿Podría contarme algo más al respecto? Tengo curiosidad por el éxito del viaje». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Entonces la secretaria contestó, confusa: «Lo siento, señora, pero la señora Lucía no ha hecho ningún viaje de negocios a Toledo últimamente. De hecho, se tomó 2 días libres por motivos personales». Se me encogió el corazón. Le di las gracias rápidamente y colgué el teléfono, con la mente agitada. Lucía había mentido.
No había ningún viaje de negocios. Pero entonces, ¿a dónde fueron con mi coche? ¿Y por qué? La sensación de que algo iba muy mal se intensificó. Me di cuenta de que tenía que actuar, investigar más a fondo. Pero, ¿cómo podía hacerlo sin levantar sospechas? Miré las llaves del coche sobre la mesa. Quizá la respuesta estuviera allí, en el propio vehículo. Decidí que había llegado el momento de realizar una inspección más exhaustiva. Con un nudo en el estómago, cogí las llaves y me dirigí al garaje. No sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. A la mañana siguiente, me levanté temprano, decidido a desentrañar el misterio que rodeaba a mi coche. Tras una noche agitada llena de pesadillas y teorías conspiratorias, decidí que una inspección profesional podría revelar algo que mis ojos de aficionado no habían notado. Conduje hasta el túnel de lavado más cercano, un establecimiento familiar que había frecuentado durante años. El olor a jabón y el sonido de las mangueras me dieron la bienvenida al aparcar. Ramón, el amable propietario, salió a recibirme con una cálida sonrisa. «Buenos días, señora». «¿Qué tenemos para hoy?», preguntó frotándose las manos en su mono azul. «Buenos días, Ramón», respondí, intentando parecer informal. «Necesito un lavado a fondo, por dentro y por fuera. Y si puedes, echa un vistazo, ¿sabes? Creo que el otro día oí un ruido raro». Ramón asintió en señal de comprensión. «No te preocupes, nos ocuparemos de todo. ¿Por qué no esperas en la cafetería de la esquina? Yo misma te llamaré cuando hayamos terminado». Le di las gracias y me dirigí a la cafetería, pidiendo un café con leche para calmar los nervios. Mientras esperaba, mi mente divagaba. ¿Qué esperaba encontrar? Una parte de mí esperaba que todo fuera un malentendido, que mi imaginación estuviera exagerando. Otra parte sabía que estaba pasando algo serio. Después de lo que me pareció una eternidad, vi a Ramón entrar en el café. Su expresión era seria, preocupada. Mi corazón empezó a latir más deprisa. «Señora», dijo, tomando asiento frente a mí. «Hemos encontrado algo en su coche. Algo inusual». Tragué saliva. «¿Qué te parece, Ramón?». Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie le escuchaba, y luego puso una bolsa sobre la mesa. Era una bolsa de cuero marrón bastante desgastada que nunca había visto antes. «Estaba escondido bajo el asiento trasero», me explicó Ramón, con voz grave. «Pensé que era mejor traértela directamente en vez de dejarla en el coche». Me temblaban las manos cuando cogí la bolsa. Era pesada, y algo en su interior hacía un ruido metálico cuando la movía. ¿Lo has abierto?», pregunté, mi voz casi un susurro. Ramón negó con la cabeza. «No, señora. No es asunto mío. Pero pensé que debía saberlo». Le di las gracias a Ramón, prometiéndole que volvería pronto a por el coche. Asintió con la cabeza y me miró preocupado antes de marcharse. Me quedé sentada en la cafetería, mirando la misteriosa bolsa como si fuera una bomba a punto de estallar. Mi mente bullía de posibilidades. ¿Qué podría haber dentro? ¿Por qué estaba escondido en mi coche? Y, lo que es más importante, ¿quién lo puso allí? Consuelo y Lucía vinieron inmediatamente a mi mente. Su extraño comportamiento, la mentira sobre el viaje de negocios, su nerviosismo al devolver el coche, todo apuntaba a ellas. Pero, ¿qué? ¿Qué podían ocultar que fuera tan grave? Miré alrededor del café, repentinamente paranoica. ¿Y si alguien me estaba vigilando? ¿Y si el contenido de esa bolsa era algo ilegal? Podría estar metiéndome en una situación peligrosa. Decidí que no podía abrir mi bolso allí. Necesitaba intimidad, un lugar seguro. Pagué el café y salí a toda prisa, con la bolsa apretada contra el pecho. De vuelta al túnel de lavado, la cabeza me daba vueltas. ¿Debía decírselo a Fernando? ¿Llamo a la policía? ¿Enfrentarse a Consuelo y Lucía? Cada opción parecía arriesgada a su manera. Ramón me entregó las llaves del coche, ahora impecablemente limpio. «Cuídese, señora», me dijo con una mirada significativa.
Asentí y volví a darle las gracias antes de subir al coche. Volví a casa con el piloto automático, con los pensamientos totalmente concentrados en la misteriosa bolsa del asiento del copiloto. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada calle parecía no tener fin. Finalmente, llegué a mi bloque de apartamentos. Subí corriendo las escaleras, ignorando el ascensor. Cuando entré en el piso, cerré la puerta con llave y corrí al dormitorio, cerrando las cortinas. Me senté en la cama, con el bolso delante. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. Me sudaban las manos cuando por fin cogí la cremallera. Ya está, pensé. Sea lo que sea, no hay vuelta atrás. Con un movimiento rápido, abrí la bolsa. Lo que vi dentro hizo que mi mundo se viniera abajo. Fotos, documentos, una memoria USB, todo parecía incriminatorio, todo parecía apuntar a algo terrible. Y en medio de todo, reconocí algo que me heló la sangre, mi propia firma en unos documentos que nunca antes había visto. En ese momento, sentada en mi cama con el contenido de la bolsa extendido frente a mí, me di cuenta de que mi vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Fuera lo que fuese lo que Consuelo y Lucía estaban planeando, era mucho más grande y mucho más serio de lo que yo podía imaginar. Y yo, sin saberlo, me había convertido en parte de ello. Sentada en el suelo de mi habitación, sentía que el mundo giraba a mi alrededor. Me faltaba el aire y el corazón me latía con tanta fuerza que parecía querer salírseme del pecho. Con manos temblorosas, empecé a examinar con más detalle el contenido de la bolsa. Lo primero que me llamó la atención fueron las fotos. Había docenas de ellas, todas impresas en papel satinado de alta calidad. A primera vista, parecían fotos normales de mí en diversas situaciones cotidianas, saliendo del trabajo, de compras, cenando en restaurantes. Pero cuando las miré más de cerca, me di cuenta de que algo iba terriblemente mal. En cada foto, me acompañaba un hombre al que no había visto en mi vida. Las imágenes nos mostraban cogidos de la mano, intercambiando miradas cómplices, incluso besándonos. Se me revolvió el estómago. Estas fotos estaban claramente manipuladas, pero de una forma tan profesional que, para un observador desprevenido, parecerían completamente reales. Dios mío, susurré para mis adentros, con las manos temblándome aún más. ¿Qué es esto? Me obligué a seguir examinando el contenido de la bolsa. Lo siguiente que cogí fue una carpeta llena de documentos. La abrí y casi me desmayo al ver lo que había dentro. Contratos, escrituras, acuerdos financieros, todos con mi firma al final. Pero yo nunca había visto ninguno de esos documentos, y mucho menos los había firmado. La falsificación era impecable, si no lo supiera, juraría que era mi propia letra. Uno de los documentos me llamó especialmente la atención. Era un contrato de compraventa de la casa que Fernando y yo teníamos en la costa. La casa que habíamos comprado juntos como una inversión de futuro, que soñábamos utilizar cuando nos jubiláramos. Según este documento, la había vendido por un precio muy inferior al valor de mercado, a una empresa de la que nunca había oído hablar. No, murmuré, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Esto no puede estar pasando. Finalmente, cogí la memoria USB. Dudé un momento, temerosa de lo que pudiera descubrir. Pero sabía que tenía que verlo todo para comprender el alcance de esta conspiración contra mí. Me levanté con piernas temblorosas y me acerqué al portátil que tenía sobre la mesa. Introduje la memoria USB con dedos temblorosos y abrí el contenido. Lo que vi me hizo caer de rodillas otra vez. Había docenas de archivos. Correos electrónicos falsos entre el hombre de las fotos y yo, discutiendo planes para estafar a la empresa en la que trabajaba. Extractos bancarios que mostraban la transferencia de grandes sumas de dinero a una cuenta en un paraíso fiscal a mi nombre. Incluso un vídeo, claramente manipulado, que parecía mostrarme aceptando un soborno de un cliente. Me quedé allí, arrodillada en el suelo, incapaz de moverme, incapaz de pensar coherentemente. ¿Cómo era posible? ¿Por qué alguien me haría algo así? Y entonces, como un rayo, caí en la cuenta, Consuelo y Lucía. Me habían cogido prestado el coche. Estaban nerviosos y se apresuraron a devolverlo.
Habían mentido sobre el viaje de negocios. Pero, ¿por qué? ¿Qué podía haber hecho yo para merecer esto? ¿Qué razón podrían tener para querer destruirme así? Mi mente daba vueltas a las posibilidades, cada una más terrible que la anterior. ¿Lo sabía Fernando? ¿Estaba implicado de alguna manera? Miré el reloj. Fernando llegaría a casa en unas horas. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría todo esto? En ese momento, sentada en el suelo de mi habitación con las pruebas de una elaborada conspiración esparcidas a mi alrededor, me di cuenta de que mi vida tal y como la conocía había terminado. Nada sería igual después de aquello. Tenía que hacer algo. Tenía que defenderme, demostrar mi inocencia. ¿Pero cómo? ¿Contra quién? ¿Y quién me creería ante pruebas tan convincentes? Lentamente, empecé a guardar los objetos en la bolsa. Aún me temblaban las manos, pero ahora crecía un nuevo sentimiento en mi interior, determinación. No dejaría que me destruyeran así. Averiguaría la verdad, costase lo que costase. Miré mi reflejo en el espejo. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados y el rostro pálido por la conmoción. Pero había una chispa de fuego en mi mirada. Puedes hacerlo, le dije a mi reflejo. Descubrirás la verdad. Con un profundo suspiro, escondí la bolsa en el fondo de mi armario. Necesitaba pensar, planear cuidadosamente mi próximo movimiento. Una cosa era segura, no podía enfrentarme a esto sola. Cogí el teléfono y puse los dedos sobre el teclado. ¿A quién podía llamar? ¿En quién podía confiar? La respuesta llegó como un susurro a mi mente: en nadie. Al menos, todavía no. No hasta que entendiera mejor lo que estaba pasando. Con una nueva determinación, me levanté. La conmoción inicial había pasado, sustituida por una feroz determinación. Descubriría la verdad, limpiaría mi nombre y haría pagar a los responsables. La batalla por mi vida, mi reputación y mi futuro no había hecho más que empezar. El sol se estaba poniendo cuando por fin conseguí serenarme lo suficiente para pensar con claridad. Sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, intenté organizar mis pensamientos y considerar mis opciones. Consuelo y Lucía. Mi suegra y mi cuñada. Las personas que se suponía que eran mi familia, mi apoyo. ¿Cómo pudieron hacerme esto? La traición ardía en mi pecho, mezclada con miedo y confusión. Piensa, María, piensa, murmuré para mis adentros. ¿Qué debes hacer ahora? Mi primera idea fue enfrentarme directamente a ellos. Me imaginé yendo a casa de Consuelo, arrojando las pruebas sobre la mesa del salón y exigiendo explicaciones. Casi podía ver la conmoción en sus caras, tal vez incluso una confesión arrepentida. Pero entonces la realidad se impuso. ¿Y si lo negaban todo? ¿Y si tuvieran una explicación convincente? O peor aún, ¿y si me amenazaban? Después de todo, ¿quién tenía más que perder en esta situación? No, decidí, enfrentarme a ellos ahora sería demasiado arriesgado. Mi siguiente idea fue buscar ayuda inmediatamente. ¿Pero a quién? ¿De la policía? ¿Un abogado? ¿Fernando? La idea de involucrar a la policía me hizo estremecer. Con todas esas pruebas falsas en mi contra, podrían acabar arrestándome antes incluso de que tuviera la oportunidad de explicarme. No, la policía estaba descartada, al menos por ahora. Un abogado parecía una opción más segura. Alguien que pudiera guiarme legalmente, ayudarme a construir mi defensa. Pero eso significaría involucrar a otra persona en el asunto, alguien a quien no conocía y en quien no podía confiar plenamente. ¿Y si el abogado estaba comprado por Consuelo y Lucía? Al fin y al cabo, parecían tener recursos para crear toda esta elaborada farsa. ¿Y qué hay de Fernando? Mi marido, mi compañero. Una parte de mí deseaba contárselo todo, buscar su apoyo y consuelo. Pero otra parte dudaba. ¿Y si no me creía? ¿Y si ya estaba involucrado de alguna manera? La idea me daba náuseas, pero no podía descartarla por completo. No, dije en voz alta, tratando de convencerme.
Fernando me quiere. Él me creería. Pero entonces, ¿por qué me harían eso tu madre y tu hermana? ¿Qué posible razón podrían tener? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, sin respuestas. Me levanté y empecé a caminar por la habitación, intentando aclarar mis pensamientos. Cada paso parecía hacerse eco de la gravedad de mi situación. Piensa como ellas, murmuré. ¿Qué harían Consuelo y Lucía si supieran que he descubierto su plan? La respuesta llegó como un puñetazo en las tripas: actuarían con rapidez. Si me enfrentaba a ellos o buscaba ayuda abiertamente, podrían acelerar su plan, fuera cual fuera. Tenía que ser cuidadosa, estratégica. Me detuve frente al espejo, mirando mi pálido y asustado reflejo. «Puedes hacerlo», me dije, tratando de inyectar confianza en mi temblorosa voz. «Eres más lista que ellos. Averiguarás lo que pasa y te protegerás». Decidí que mi mejor opción por el momento era fingir que no sabía nada. Seguiría con normalidad, vigilando de cerca a Consuelo y Lucía, buscando cualquier pista o desliz que pudiera revelarme algo más sobre su plan. Al mismo tiempo, empezaría a reunir mis propias pruebas. Lo documentaría todo: fechas, horas, conversaciones. Haría copias de todos los documentos falsos y las guardaría en un lugar seguro. Tal vez incluso podría grabar algunas conversaciones incriminatorias. En cuanto a Fernando, decidí esperar. Observaría su comportamiento durante los días siguientes, buscando cualquier señal de que pudiera estar implicado o de que ya supiera algo. Si parecía estar de mi parte, tal vez podría confiar en él y contárselo todo. Miré el reloj. Fernando no tardaría en llegar. Respiré hondo, intentando calmarme. Tenía que actuar como si no pasara nada, como si mi mundo no acabara de ponerse patas arriba. «Puedes hacerlo», le dije a mi reflejo, «eres fuerte. Saldrás de esta». Fui al baño y me lavé la cara, intentando borrar los restos de lágrimas y de conmoción. Me maquillé un poco y esbocé una sonrisa en el espejo. No era perfecto, pero tenía que servir. Volví al dormitorio y comprobé una vez más que la bolsa incriminatoria estaba bien escondida. Luego, con pasos decididos, salí de la habitación y me dirigí a la cocina. Empezaba a preparar la cena, como si fuera un día normal. Como si mi vida no se estuviera desmoronando a mi alrededor. Mientras cortaba las verduras para la ensalada, mi mente seguía trabajando. Estaba planeando, calculando, considerando todos los ángulos. No sabía exactamente qué tramaban Consuelo y Lucía, pero estaba decidida a averiguarlo. Y cuando lo hiciera, aprenderían que habían elegido a la víctima equivocada. No me rendiría sin luchar. No dejaría que destruyeran mi vida, mi matrimonio, mi reputación. La batalla acababa de empezar y yo estaba dispuesta a luchar. Estaba en la cocina, terminando de preparar la cena, cuando sonó mi móvil. El nombre de Fernando apareció en la pantalla. Respiré hondo, preparándome para actuar con normalidad, y contesté. «Hola, amor. ¿Ya vienes a casa?», pregunté, tratando de sonar casual. La respuesta que recibí me heló hasta los huesos. «No me llames amor, mentiroso». La voz de Fernando tronó a través del teléfono, llena de rabia y dolor. «¿Cómo has podido hacerme esto? ¿A nuestra familia?». Se me aceleró el corazón. «Fernando, ¿de qué estás hablando?», pregunté, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. «No te hagas el inocente», gritó. «Mi madre y Lucía me lo enseñaron todo. Las fotos, los correos, los documentos. ¿Cómo pudiste traicionarme así? ¿Y encima robar a la empresa?». Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Habían actuado más rápido de lo que había imaginado. Mi mente se agitó tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Fernando, por favor, escúchame», le supliqué. «Nada de esto es verdad. Te están engañando». «¿Engañando?», rió con amargura. «Las pruebas son claras, María. Tienes un amante. Planeasteis defraudar a la empresa juntos. ¿Cómo pudisteis hacerlo?». Las lágrimas empezaron a correr por mi cara.
Fernando, te juro que todo es mentira. Tu madre y Lucía lo han montado todo. No sé por qué, pero... Basta, me interrumpió. No te atrevas a culpar a mi familia de tus errores. Solo intentaban protegerme, mostrarme la verdad sobre ti. No podía creer lo que estaba oyendo. En cuestión de horas, Consuelo y Lucía lo habían destruido todo. Mi matrimonio, mi reputación, toda mi vida se estaba desmoronando. Fernando, por favor, lo intenté de nuevo, con la voz quebrada. Te quiero. Nunca haría nada para hacerte daño. Ya me conoces. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Por un segundo, tuve la esperanza de que me oyera, de que me creyera. Pero entonces habló, con voz fría y distante. Creía que te conocía. Pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. No vengas a casa, María. No quiero verte. Fernando, no, empecé, pero la llamada ya había terminado. Dejé caer el teléfono al suelo y mis piernas cedieron bajo mi peso. Me deslicé por la pared de la cocina hasta el suelo, sollozando desconsoladamente. ¿Cómo se había desmoronado todo tan rápido? Hace solo unas horas, tenía una vida perfecta. Ahora, en cuestión de minutos, todo me había sido arrancado. Me quedé llorando en el suelo de la cocina durante no sé cuánto tiempo. Cuando por fin conseguí calmarme un poco, la realidad de mi situación empezó a imponerse. Fernando creía que le había traicionado. Probablemente pensó que yo era un criminal. Consuelo y Lucía habían ganado. Habían conseguido destruir mi matrimonio y mi reputación de un plumazo. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era su objetivo final? La pregunta martilleaba en el fondo de mi mente, mezclada con el dolor de la traición y la desesperación. Lentamente, me levanté del suelo. Mi mente era un torbellino de emociones, pero una cosa estaba clara, no podía quedarme allí. Fernando no me quería en casa, y yo no sabía qué más podían hacer Consuelo y Lucía. Con manos temblorosas, empecé a recoger algunas cosas. Ropa, documentos, el poco dinero que tenía en casa. Mientras hacía esto, intentaba pensar en mi siguiente paso. ¿A dónde iría? ¿Quién podría ayudarme? Mi familia estaba lejos, en otra ciudad. Mis amigos, ¿alguno de ellos me creería si Fernando, mi propio marido, no lo hiciera? Al cerrar la maleta, mis ojos se posaron en la foto de nuestra boda que había en la mesilla de noche. Fernando y yo, sonrientes, felices, sin imaginar que un día estaríamos en esta situación. Las lágrimas volvieron a correr por mi cara. Voy a demostrar mi inocencia, le dije entre dientes a la foto. Voy a descubrir la verdad y limpiar mi nombre. No dejaré que ganen. Con una última mirada al piso que había sido mi hogar, recogí mis cosas y me marché. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme. Mientras caminaba por la calle oscura, llevando mi maleta y mi corazón roto, una determinación creció dentro de mí. Consuelo y Lucía podían haber ganado esta batalla, pero la guerra no había terminado. Yo descubriría la verdad. Demostraría mi inocencia. Y les haría pagar por lo que habían hecho. Mi vida tal y como la conocía había terminado. Pero una nueva María estaba naciendo de las cenizas de aquella destrucción. Una María decidida, resistente y dispuesta a luchar. La noche no había hecho más que empezar y, con ella, mi viaje para recuperar todo lo que había perdido. Los días siguientes a mi salida de casa fueron un torbellino de emociones y acciones desesperadas. Alojada en un pequeño hotel de las afueras de Madrid, convertí mi habitación en una especie de cuartel general improvisado. Las paredes pronto se cubrieron de notas, líneas de tiempo y teorías sobre el plan de Consuelo y Lucía. Mi primer paso fue ponerme en contacto con un detective privado. Carlos, un hombre de mediana edad, ojos penetrantes y expresión siempre seria, escuchó atentamente mi historia. Señora, me dijo cuando terminé mi relato, esto es más común de lo que usted cree. Pero vamos a necesitar pruebas concretas. Con la ayuda de Carlos, empecé a reconstruir los acontecimientos de los últimos meses. Revisamos cámaras de seguridad, registros telefónicos, extractos bancarios. Cada pequeña pista era un paso hacia la verdad.
Un punto de inflexión importante se produjo cuando conseguimos localizar el estudio fotográfico donde se habían creado las imágenes falsas. El propietario, un hombre nervioso llamado Javier, negó al principio estar implicado. Pero tras algunas presiones, cedió. Me pagaron muy bien, confesó Javier, evitando mi mirada. Dijeron que era para una película, una broma inofensiva. Con esta información, pudimos recuperar los archivos fotográficos originales, demostrando sin lugar a dudas que se trataba de montajes. Los documentos falsos fueron el siguiente objetivo. Carlos consiguió rastrear el papel hasta una imprenta especializada en réplicas de documentos antiguos. El propietario, al verse confrontado, cooperó rápidamente, temiendo verse implicado legalmente. Nunca imaginé que se utilizaría para algo así, nos dijo, entregándonos los archivos originales y una declaración escrita. Cada día, el rompecabezas iba encajando. Descubrimos que Consuelo había contraído importantes deudas de juego y que Lucía estaba a punto de perder su puesto en la empresa por bajo rendimiento. Ambas me veían como una amenaza para su estabilidad económica y su estatus familiar. Mientras tanto, Fernando me llamaba todos los días, a veces pidiendo explicaciones, a veces gritando acusaciones. Cada llamada era una puñalada en el corazón, pero yo me mantenía firme. Demostraré mi inocencia, le repetía. Por favor, tenga paciencia. Tras 2 intensas semanas de investigación, por fin teníamos pruebas suficientes. Era hora de confrontar a Fernando con la verdad. Quedamos en encontrarnos en un café neutral. Cuando llegué, Fernando ya estaba allí, con aspecto cansado y abatido. Su mirada, antes llena de ira, mostraba ahora sobre todo confusión y dolor. Fernando, empecé, con la voz ligeramente temblorosa, sé que las últimas semanas han sido un infierno para los dos. Pero ahora tengo pruebas de que todo fue un montaje. Despacio, metódicamente, le presenté todas las pruebas que habíamos reunido. Las fotos originales, las declaraciones, los registros bancarios que mostraban las transacciones sospechosas de Consuelo y Lucía. Vi cómo el rostro de Fernando atravesaba un abanico de emociones, conmoción, incredulidad, rabia y, finalmente, una profunda tristeza. Mi propia madre y mi hermana, murmuró, cubriéndose la cara con las manos. ¿Cómo han podido hacer eso? En ese momento, toda la rabia que había sentido hacia Fernando se disipó. Él también era una víctima en este cruel complot. Lo siento, dije, poniendo mi mano sobre la suya. Sé que debe ser difícil de creer. Fernando levantó la vista, con los ojos llorosos. No, María. Lo siento mucho. Debería haber confiado en ti desde el principio. Debería haberte escuchado. Por fin salieron las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Fernando me estrechó en un fuerte abrazo y así estuvimos largo rato, llorando juntos en medio del café. En los días siguientes, nos enfrentamos a Consuelo y Lucía. La escena fue fea, llena de gritos, negaciones y, finalmente, confesiones a regañadientes. Casi nos destrozas la vida, dijo Fernando, con la voz temblorosa por la rabia contenida. No quiero veros ni hablaros más. La decisión de cortar lazos con ellos fue dolorosa, pero necesaria. Fernando y yo sabíamos que necesitábamos alejarnos de esa toxicidad para reconstruir nuestra vida juntos. Las semanas siguientes fueron de sanación y reconexión. Nos mudamos de piso en busca de un nuevo comienzo. Pasamos largas noches hablando, llorando, riendo, volviendo a aprender a confiar el uno en el otro. El trauma de la traición familiar seguía ahí, una herida que tardaría en cicatrizar del todo. Pero cada día traía un poco más de paz, un poco más de esperanza. Una tarde, sentado en el balcón de nuestra nueva casa, Fernando se volvió hacia mí. «Eres increíble, ¿lo sabías?», me dijo, con los ojos brillantes de admiración. «La forma en que luchaste, la forma en que no te rendiste. Te quiero más que nunca». Sonreí, sintiendo que una oleada de gratitud y amor me inundaba. «Somos increíbles», corregí, «hemos pasado por esto juntos». Mientras contemplábamos la puesta de sol sobre Madrid, me di cuenta de que, a pesar de todo, me sentía más fuerte. Nuestra relación, puesta a prueba hasta el extremo, había salido más profunda y resistente.
El camino por delante seguiría siendo largo, pero ahora sabía que podíamos enfrentarnos a cualquier cosa. Juntos.